Shabbat Shalom a todos, y este segmento se llama Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Aquí busco compartir lo que aprendí a través de diferentes recursos en el estudio de la porción semanal. Espero que sea de gran bendición para ustedes y que nos ayude a todos a aplicar los mandamientos de la Torá a nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos con porciones de la Torá que decimos, ¿cómo podemos aplicar esto? Y una de estas porciones es precisamente la que vamos a estudiar a continuación, que es la parashá Saf. En esta parashá vemos que Dios manda a Moisés a transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones y derechos como sacerdotes, como Kohanim. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían korbanot, las ofrendas de animales y vegetales en el santuario. El fuego en el altar siempre tenía que estar encendido. En el mismo eran quemadas completamente las ofrendas de elevación, las grasas de las ofrendas de paz, el pecado y culpa y puñado separado de las ofrendas vegetales. Los Kohanim podían comer la carne de las ofrendas de pecado y culpa y los restos de las ofrendas vegetales. La ofrenda de paz era comida por aquel que la traía, excepto por las partes específicas que eran entregadas al Cohen o al sacerdote. La carne sagrada de las ofrendas era comida por personas ritualmente puras en su lugar santo designado y dentro del periodo de tiempo específico. Aarón y sus hijos se quedaban dentro del recinto del santuario por 7 días, durante los cuales Moshe los iniciaba en el sacerdocio. Cuando leemos todo esto decimos, bueno, pero ¿cómo va a aplicar esto a nuestras vidas? Y ese es precisamente el propósito de este segmento, buscando el espíritu detrás del mandamiento. Entonces, vemos aquí que esta porción tiene como título Saf, que en hebreo significa unión. Nos enseña que aquello que nos une con Adonai son los mandamientos, los misbot. Igualmente, cuando los quebrantamos, esto trae separación entre el Eterno y nosotros. Recordemos que el pecado entró al mundo por desobedecer el mandamiento que le dio Adonai a Adán. En Génesis 2:17 dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y sabemos que cuando ellos quebrantaron este mandamiento, esto produjo una separación entre la humanidad y Adonai. Entonces, en esta porción se nos mencionan 4 tipos de sacrificios. La palabra para sacrificios es korbanot. Y estos sacrificios son el sacrificio olá, que es la ofrenda quemada en su totalidad y se llama una ofrenda de ascensión. Generalmente eran aves. La ofrenda minja, que es la ofrenda de harina, y esta era la que daban los más pobres, los que no podían ofrecer un ave o un ovino o vacuno. La ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz, y esta ofrenda se daba en ovejas y cabras. Y la ofrenda Hatat y Asham, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de iniquidad, que esta se daba con ganado. Entonces vemos aquí que los 3 primeros tipos de korbanot, que son el olá, el minja y el shelamim, podían ser traídos voluntariamente por un israelita como regalo a Hashem. Los 2 últimos debían ser ofrecidos por un israelita después de cometer un pecado. El Eterno se siente complacido especialmente por los korbanot, por los sacrificios que son ofrecidos libremente y no a causa de un pecado. Y es por esta misma razón que en la Torá se les mencionan en primer término.
Bueno, hoy en día si nosotros nos ponemos a ver todo este tema de ofrendas de animales, lo podemos ver como imágenes barbáricas, paganas y primitivas, ¿verdad? Especialmente hoy en día que se defienden tanto los animales, ¿verdad? Vemos aquí matanza de animales, sangres, tripas que son llevadas a altares, quema de incienso y sacerdotes con vestimentas elaboradas realizando rituales complejos que para nuestra mente hoy en día a lo mejor no tienen sentido. Sin embargo, dada que una parte importante de la Torá, específicamente la mayoría del libro del Levítico, se dedica detalladamente a las leyes de las ofrendas, parecería que este tema tiene una importancia más profunda. ¿Ustedes sabían que el libro del Levítico es el primer libro que se le enseña a los niños judíos antes de cualquier otra cosa? Porque ahí están todas las leyes. Sabemos que hoy en día no hay templo y ya no se hacen ofrendas de animales. Pero entonces, ¿cuál será ese sacrificio que nosotros podemos hoy presentar delante de Adonai? Sabemos que en los 6 días de la creación del hombre no solo fue el acto final de creación, sino que fue un resumen de todo lo que había sido creado antes que él. El hombre está compuesto por agua y tierra y por un espíritu animal. En el Midrash se nos expresa como que el hombre es un microcosmos del mundo entero. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice que cada hombre es un mundo? Bueno, ahí está la explicación. A esta mezcla, Dios le agregó el espíritu inefable de santidad. Y tal como Dios imbuyó la santidad en la parte física del hombre, el objetivo de nosotros, del hombre, es imbuir activamente esa santidad a toda la creación. Y una de las formas de lograr esto es utilizar el mundo físico al servicio de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre la mitología griega y los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los sacrificios desde la mentalidad griega o romana, pues claro que nos va a parecer algo terrible. Los sacrificios paganos tenían el objetivo de tranquilizar a dioses finitos que controlaban aspectos limitados de la existencia. Cada dios necesitaba algo y los humanos podían evitar su ira dándoles lo que necesitaban. Mientras que las ofrendas del pueblo de Israel no son una especie de soborno para tranquilizar a Dios y ponerlo de buen humor. Dios no lo necesita, Él es todopoderoso y ya lo tiene todo. Así que la respuesta está en que nosotros entendamos lo que significa la palabra hebrea para ofrenda, que es corbán. Tengamos en cuenta que la palabra que fue traducida como sacrificio no significa sacrificio u ofrenda como suele traducirse en el español, sino que en realidad su raíz significa acercarse. El objetivo del hombre es esforzarse para acercarse a Dios tanto como le sea posible. Así que llevar un animal al templo y elevar sus partes en el altar para Dios declara nuestro deseo profundo de llevar nuestra parte material más cerca de Adonai. Y esta es una materialización muy realista de las aspiraciones sagradas del hombre. Cuando uno desea una mayor cercanía a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nos esforzamos por orar, nos esforzamos por adorarlo, por estudiar su palabra, y todo esto lleva una cuota de sacrificio, ¿verdad? Porque dejamos de pronto de hacer otras cosas, de ver televisión, de estar metidos en las redes sociales. ¿Para qué? Para acercarnos más al Eterno. Entonces vamos a estudiar cada uno de este tipo de las 4 ofrendas que les dije para saber cómo podemos aplicarlas a nuestra vida.
Entonces tenemos la ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión. Esta ofrenda era realizada con un animal o un ave que era quemado completamente en el altar. Ese corbán era llevado por una persona que había contemplado la realización de un pecado, pero que no lo hacía, razón por la cual es quemada por completo en el altar y no se come nada de él. Esta característica representa la purificación de los pensamientos. O sea, esta persona pensó en pecar, pero no lo hizo, pero no más por haberlo pensado, ya eso le contaba como un pecado, ¿verdad? Así que esta ofrenda caracteriza la purificación de los pensamientos y la sublimación absoluta de cada uno de nosotros a nuestro Elohim, incluso con nuestros pensamientos. Algo muy interesante de la ofrenda Olá es que esta debía permanecer quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Y miren qué interesante que la palabra hebrea para permanecer es la palabra mokdá, que significa permanecer o enfocarse. Aquí vemos que nuestro Yeshua nos dijo en Juan 8, 31, 32. Yeshua decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Mashiach no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo, y esto nos lo dice en Juan 2:19. Entonces, esta ofrenda Olá, ¿cómo la podemos ofrecer hoy en día? Permaneciendo en su palabra y haciendo como Él nos ha mandado a hacer. Miren también lo que nos dice Juan 15 del 7 al 10. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, mokdá, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren qué tremendo esto. Es de esta manera como nosotros podemos hoy en día ofrecer esa ofrenda Olá, permaneciendo en su palabra, cumpliendo sus mandamientos para que su amor permanezca en nosotros. Tengamos en cuenta que el altar, ese altar allá en el Mishkan, en el tabernáculo, representa hoy en día el corazón del hombre. ¿Y por qué representa el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre nunca debe dejar de estar encendido por el Eterno. Cuando nuestro corazón se mantiene encendido, apasionado por el Eterno, nos será mucho más fácil vivir por el Espíritu, haciendo lo que al Padre le agrada. Pero cuando nosotros perdemos esa pasión, ¿qué pasa? Ese amor se va enfriando, y ¿quién empieza a reinar? Empieza a reinar el animal, la naturaleza pecaminosa, el Yetzer Hará, nuestra inclinación al mal. Y miren qué interesante que la palabra hebrea para el altar es Mizbeach. Mizbeach en la gematría nos da 57, y 5 más 7 es 12. 12 representa el gobierno, ¿verdad? O sea que cuando nosotros permitimos que Mashiach gobierne nuestras vidas, Él es el que va a traer ese sustento que nos lleva a la vida abundante. Él dijo: el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para darles vida en abundancia. Pero ¿cómo podemos nosotros disfrutar de esa vida en abundancia? Solamente si nos sometemos bajo el gobierno de Mashiach. Y el someternos bajo ese gobierno tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Romanos 12 del 1 al 2 dice: por consiguiente, hermanos,
os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto cuando presentamos delante de Elohim nuestra inclinación al mal. Queremos ser egoístas, queremos chismear del hermano, queremos primero buscar nuestro propio beneficio antes que el de los demás. Cuando nosotros le ofrecemos todo eso al Eterno, entonces ahí es cuando realmente estamos ofreciendo un culto racional a Él. Y miren lo que nos dice el versículo 2: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Adonai, lo que es bueno, lo que es aceptable y es perfecto. ¿Cómo puede ser nuestra mente transformada? Solamente a través de su instrucción, de su Torá. Esa es la que nos enseña a sacar todos los patrones que este mundo nos ha puesto en nuestro sistema, para que nosotros podamos servirlo a Él como Él quiere ser servido. Entonces sabemos que parte de nuestra naturaleza humana es tomar decisiones que, si bien gratifican nuestro ego, pueden lastimar a otras personas. Así que cuando nos conectamos con esta porción de la Torá, vamos a recibir la capacidad de trascender los límites de nuestra propia naturaleza egoísta. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir elevar nuestro ser para entrar en unidad con el Eterno y conectar con su luz, que es la fuente de toda nuestra felicidad. Mientras nosotros no conectemos con la luz del Eterno, vamos a vivir vidas miserables, escasas, tristes, en depresión. Pero al conectar con su luz, Él nos da ese gozo que solamente proviene de Él. Entonces, el segundo tipo de ofrenda es la ofrenda minja, que es la ofrenda de harina. Esta ofrenda era dada por las personas que eran muy pobres y carecían de recursos para ofrendar vacunos, ovinos o aves. Hashem les recibía la 10ª parte de lo que comían, ya fuera aceite o algún grano. Esto era recibido para redimir sus faltas. Esta clase de ofrenda nos proporciona la fuerza para hacer nuestro trabajo espiritual y también nos revela que comer implica una gran responsabilidad. Cuando nosotros comemos la dieta kashrut o la dieta kosher, tendremos mayor facilidad de conectarnos con el Eterno. Por esa razón, Él puso allí en sus instrucciones cuáles son los alimentos que debemos comer y cuáles son los que no debemos comer, que eso lo vamos a ver esta semana en la Parashá Shemini. Algo muy precioso que nos enseña esta ofrenda es que cuando tú le ofreces a Dios lo último que tienes, esto es de un gran valor para Él. ¿Por qué? Porque aquí tú le estás trayendo 2 ofrendas. Estas son la ofrenda de tu propia grasa y la sangre que disminuyen. Porque aunque no tienes alimento para ti mismo, de todas maneras tú lo honras, tú te presentas delante de Él con una ofrenda. Y la palabra nos dice que Él honra a los que le honran. Aunque esta ofrenda es la más pequeña, es la más valiosa. Porque Hashem la ve como si tú hubieses ofrecido tu propia alma. Y estas ofrendas tienen ciertas características: la harina de trigo, el aceite y la sal. Entonces, ¿qué representa la harina de trigo? Que Hashem siempre espera que nosotros le demos lo mejor, no lo que nos sobra. El maaser representa el 10% de lo que Él ya te dio. O sea, tú le das a Él no para que te bendiga, sino le das porque Él ya te bendijo. El aceite representa que cada ofrenda que nosotros traemos debe llevar una unción de fe, porque sabemos que el aceite representa la unción. Debemos creer que lo que le damos al Eterno es agradable delante de Él y que esto crea un milagro en el mundo invisible. Y la sal representa
¿Qué dijo Yeshua? Que nosotros somos la sal de la tierra. Así que nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, son como la sal de la tierra, que tienen el poder de preservar un mundo que está en decadencia. ¿Y cómo lo preservamos? A través del cumplimiento de los pactos y de las promesas. Cada vez que nosotros mandamos una palabra de poder sobre la ofrenda, la estamos sazonando para que produzca algo poderoso en el mundo espiritual, que haya una explosión en el mundo espiritual. El siguiente tipo de ofrendas es la ofrenda Shelamim, que es una ofrenda voluntaria. Estas son también las conocidas como ofrendas de paz. Y esta es la única en que una parte del animal es quemada en el altar, una porción la recibe el Cohen o el sacerdote y la otra porción es comida por el dueño del corbán. La palabra hebrea Shelamim viene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. Y como esta ofrenda es compartida por 3 partes, simboliza la creación de paz en el mundo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para poder crear paz? Paz en nuestros hogares, paz en nuestro trabajo y en todos nuestros alrededores. Debemos morir al yo, al ego. ¿Por qué? Porque ese ego es esa voz interior que nos convence de que nosotros tenemos la razón aun cuando no la tenemos. Y por eso vemos que hay guerras y hay disensión, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa y los otros dicen, no, nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados. Y precisamente esto lo vemos hoy en día, en los que estamos retornando, que hay peleas porque la gente se llena tanto de conocimiento que se creen, mejor dicho, los que se la saben todas. Y esto es algo en lo cual tenemos que trabajar, porque allí también está operando el Yetzer Hará, allí está operando el ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que morir a ese ego. ¿Qué hace el ego? Nos hace pensar que nosotros somos individuos de libre pensamiento, cuando en realidad somos robots que seguimos nuestros deseos egoístas que han sido preprogramados por el sistema de Mizraim, el sistema de Egipto. Así que tengamos en cuenta que el ego tiene el poder de bloquear nuestro crecimiento espiritual. Y es allí donde surgen todas las formas de infelicidad. Por eso nosotros vemos gente que puede ser muy religiosa, muy rígida, pero no son felices, más bien se han llenado de amargura y quieren imponerle a todo el mundo su manera de pensar. Pero ¿cómo podemos crear paz nosotros? Debemos respetar lo que otros piensan. Debemos entender que cada ser humano es un mundo y que todos estamos en un nivel diferente de aprendizaje. No podemos pretender enseñarle álgebra a un niño que está en elementary, ¿verdad? Es aquí donde la palabra nos exhorta a tener tolerancia y soportarnos los unos con los otros. Y todo esto, ¿de dónde fluye? Del amor al prójimo. Tenemos que tener tolerancia y buscar la paz, La mejor manera de ministrar a otros es con nuestro testimonio. Cuando ellos ven la transformación que el Padre hace en nuestras vidas, entonces ellos empiezan a anhelar a hacer eso que nosotros hacemos, pero no podemos venir a imponerle nada a nadie, absolutamente para nada, porque ¿qué hace esto? Crea división en el cuerpo de Mashiach. Entonces también está la ofrenda que se llama Hatat y Asham, y estas son ofrendas por el pecado. Estas ofrendas expían por quien había pecado con una acción. Actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad de Adonai es un comportamiento inapropiado para un ser humano. Entonces uno llevaba como ofrenda un animal que también actuaba en la base al pensamiento. Matamos a ese animal como diciendo, me he equivocado y me arrepiento del daño que causé a mi alma.
porque tenemos que entender que cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra nuestra propia alma, estamos trayendo juicio y rigor sobre nuestra alma. Mi lado animal se impuso, no quiero repetir este error. Entonces prometo matar a ese animal que se está imponiendo como la fuerza dominante en mi vida. Y tenemos que entender que esto generalmente se aplica a alguien que había transgredido accidentalmente, por error, por desconocimiento. Pero quien pecaba intencionalmente no puede expiar con una ofrenda. Porque ¿qué dice el versículo? Y la sangre de tus toros no deseo. Todo pecado tiene que pasar por el fuego, y este simboliza el juicio que era derramado sobre el animal que había tomado el lugar del oferente. Por esta misma razón, Yeshua fue colgado en el madero, donde le horadaron sus manos y sus pies al dar su vida por el rescate y la expiación de todos nosotros. Yeshua hizo un sacrificio una vez y para siempre. Miren lo que nos dice Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai. Y otra vez Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, amados, yo los exhorto para que no usemos la gracia como una excusa para pecar. La gracia fue aquel regalo inmerecido de que nosotros, estando separados de Dios, separados de la ciudadanía de Israel, Adonai envió a su Hijo, a Yeshua, para que muriera por nuestros pecados y nos introdujera en los pactos y las promesas. Pero la gracia no es para decir, ya estoy bajo la gracia, ya no tengo que cumplir las instrucciones del Eterno. Así que tengamos mucho cuidado con eso. El mejor sacrificio que le podemos dar al Eterno es nuestra obediencia. No hay nada más agradable para el Eterno que ver a un hombre con un espíritu quebrantado, sintiendo un verdadero arrepentimiento por sus acciones y con el anhelo de caminar en pos de él, de que seamos luz para alumbrar la vida de otros. Así que apliquemos el espíritu de la instrucción a nuestras vidas, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y hasta aquí esta reflexión de la Parashá Saf. Bendiciones y Shabbat Shalom.